Bueno, a ver, la información en el arranque de esta semana, tal como estaba previsto de alguna manera, está vinculada en lo que tiene que ver con los asuntos de gobierno a la aplicación de esta ley que en realidad proviene del gobierno del Frente Amplio, que fue reglamentada por este gobierno con algunas modificaciones y que prevé la posibilidad de internar, aunque las personas no quieran, de manera involuntaria, a quienes estén en situación de calle y que estén atravesando cierto tipo de situaciones, ¿no? Que un equipo médico entienda que esa persona no está en sus cabales o no está en condiciones de negarse a ir a un refugio o de recibir asistencia. La información a esta hora es que por lo menos ya hubo al menos 2 situaciones que se atendieron en Montevideo. Una fue con algunos ribetes que vamos a profundizar, pero me parece que es importante que Deli Leonel Vera nos dé detalles de estas primeras horas, sobre todo aplicación del plan aquí en Montevideo. Yo hoy conversaba con gente del MIDES. Para el interior la historia es distinta. Hay por lo menos una semana de capacitación, seguramente en el interior recién hacia el fin de semana que viene se va a empezar a aplicar esta ley de internación compulsiva. Pero insisto, es importante conocer los detalles de cómo se ha aplicado esta ley o esta reglamentación en estas primeras horas. Deli, te recibimos. Sí, y una ley polémica desde previo a comenzar a aplicarse, con ribetes políticos desde quienes están en contra y quienes defienden esta ley. Hay que recordar que cuando la ley entró en vigencia, ACE, que es la que se encarga de estos procedimientos, pidió al Ejecutivo un plazo de 90 días para llegar en tiempo y forma con el nivel de capacitación, con el nivel de camas disponibles. Nivel de camas disponibles que hasta el momento no queda del todo claro cuántas hay, pero sí que desde el gobierno se dice que van a estar las camas suficientes hasta que sea necesario. Y en caso de que el sistema público no dé abasto con estas camas, se pasará a la órbita privada. Pero en esta jornada, la ley comenzó a aplicarse el domingo, pero en esta jornada se trasladó a la primera persona en situación de calle. Se trata de una mujer que suele estar, según se decía, en el centro de Montevideo, en las inmediaciones de la Intendencia y la Plaza Independencia. Bueno, ¿qué fue lo que pasó con esta señora? Se le detectó una patología psiquiátrica y consumo de drogas y fue derivada al Hospital Maciel y en una situación un poco particular. Vean ustedes lo que pasó. Fue trasladada al Hospital Maciel en primera instancia, donde se le dio de comer, se la atendió, se hizo una descripción de la persona de cómo llegaba, pasó por un psiquiatra y luego fue derivada al Hospital Vilar de Bo. ¿Por qué al Hospital Vilar de Bo? Porque el Maciel cuenta con una sala para internación compulsiva, pero de hombres. Para que se entienda, la ley se va a aplicar tanto en hombres como en mujeres. Sí. Pero claro, hay estudios, se ha hecho un censo de personas en situación de calle. La mayoría de las personas que están en situación de calle son hombres. Sí. Eso es una realidad. La mayoría son hombres. Pero no se contempló en el Maciel la posibilidad de que fuera una mujer. Claro. Entonces, cuando levantan a esta persona de la vía pública, persona que, como bien decías, tiene una patología psiquiátrica y además un consumo abusivo de drogas, sí, tiene un doble problema, digamos, de salud mental y una situación a atender, cuando la derivan al Maciel, se percatan de este detalle, que el Maciel tenía una sala de internación compulsiva pensada solamente para hombres. Se le prestan los servicios, se le hace un diagnóstico, se la atiende, se la da de comer y después es derivada al Hospital Vilar de Bo. El Hospital Maciel, como quien dice, es un centro en el que llegan y luego comienzan a derivarse a los otros hospitales que están en la órbita de ACE, los hospitales públicos, más que nada. Y decir, antes de ir con esa placa que estamos viendo en imágenes de cómo es el Hospital Maciel, de cómo está conformado para atender estas situaciones, ya el MIDES está trabajando en un segundo caso, en una persona del centro de Montevideo. Se da aviso, el gobierno llega y esta persona se escapa. Según lo que nos contaba Matías Garro, que asistió a la conferencia de prensa para una puesta a punto de lo que fue este primer día. Y bueno, ahora el gobierno está en búsqueda de esta persona para dar con su paradero. Para reflejar que esto no es fácil y que no es tan sencillo dar una respuesta, hubo 2 casos. Cualquier persona de ustedes que anden habitualmente por el centro de Montevideo saben que no hay 2 casos, que hay varias decenas de casos a atender. En el primer día se quisieron hacer 2.
Uno era una mujer que es derivada del Maciel y tiene que ser trasladada al Vilar de Bo porque en el Maciel solamente se contemplaba la internación de hombres. Y el otro caso, cuando fueron a retirar a esta persona, se había escapado. Esto para reflejar, insisto, no es como crítica, es la complejidad que tiene este tema. Claro. No es un tema sencillo. Claro. Vamos a ver la placa de cómo funciona el Hospital Maciel, que ya la veíamos en imágenes en cuanto a la internación compulsiva. El Hospital Maciel cuenta con 4 camas en una sala de hombres. Decíamos que no hay salas para mujeres, y las pacientes mujeres se les realiza una evaluación y posterior derivación a los otros hospitales de ACE. Les decíamos que el número de camas no está establecido. Lo que sí se dice desde el gobierno es que habrá camas disponibles. En caso si no alcanzan desde el sistema público, se pasará a la órbita privada. Pero también hay que destacar que esta ley ya estaba vigente, y ahora vamos a ver en la segunda placa qué fue lo que cambió en cuanto a esta normativa. Vean ustedes, antes solo se aplicaba en caso de acreditar riesgos graves, enfermedades o de muerte. ¿Qué fue lo que cambió ahora? Bueno, se puede retirar a quien esté en la intemperie y si tiene su capacidad de juicio afectada como consecuencia de una descompensación de su patología psiquiátrica o por consumo de sustancias psicoactivas. Como les decíamos, hoy hubo una conferencia de prensa del Ministerio de Desarrollo Social, quien es que lleva adelante este procedimiento con distintas áreas del gobierno. La que habló fue Fernanda Auersperg, la directora de Protección Social de la cartera del MIDES, y explicó los detalles de cómo fue el procedimiento en el primer día de aplicada esta ley. Tuvimos la primera intervención, justo en este momento están justamente en una segunda intervención. Esa intervención fue un caso que nosotros hacemos seguimiento hace mucho tiempo, una persona crónica de calle, los equipos la conocen hace más de 12 años, una persona que tiene su capacidad de juicio muy afectada, problemas cognitivos importantes, delirios, que genera muchos problemas a nivel de los vecinos y de los comercios de la zona, y que a lo largo de estos años además se ha ido viendo su deterioro cada vez peor, ¿no? O sea, se ha ido deteriorando muchísimo en cuanto a su salud mental y también a su salud física. En el ingreso al centro hospitalario también se definió que tenía un alto grado de desnutrición. Entonces, bueno, para nosotros es muy importante poderla haber trasladado a un centro hospitalario, que sea atendida como corresponde, tanto en su salud física como en su salud mental. Hay que destacar a esto lo que decía Fernanda Auersperg, mejor dicho, sumar. Las personas ingresan a un centro asistencial, se le hace la evaluación y posterior derivación, y después queda a criterio del médico tratante cuando se le da el alta y la persona ahí ya queda liberada, puede retornar a la calle si no tiene dónde vivir o con algún familiar. Son algunos días, o si también lo prefiere, nos decían desde el MIDES, puede seguir con un tratamiento de adicciones ya por parte del Estado. También los que hablaron fueron la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay. Están en desacuerdo con la aplicación de esta ley. Hablamos con Artigas Powi, quien es el presidente de la Sociedad de Psiquiatras. Advierten, según dijo, que se pueden dar situaciones de saturación en las emergencias. No modifica mucha cosa en el sentido de que el mecanismo de internación compulsiva existió desde siempre, pero el que hoy día está vigente es el de la ley de salud mental del 2017, ¿verdad? Por otro lado, visto la ley y visto el protocolo de actuación, vemos que se transforma en una ley de traslado compulsivo a un centro de salud, ¿verdad? Y bueno, entonces esto no a ver, el tema de la gente que está en la calle, sin duda que es un tema muy complejo, pero no se resuelve a partir de una de las condicionantes, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Es tan difícil que no se va a resolver con esto, no se va a resolver. Pues lo más probable que además puede generar dificultades en los centros asistenciales. ¿Por ejemplo? Y bueno, por ejemplo, una superpoblación de las emergencias, ¿verdad?
por ejemplo, también una sobrecarga en los recursos en la calle, ¿verdad? La ambulancia, los médicos disponibles, ¿no? La internación involuntaria que existía estaba incluida en la Ley de Salud Mental porque en general es un recurso que se maneja para situaciones muy excepcionales y que manejamos los psiquiatras. Entonces, y que tenía que ver con la pérdida de juicio o una situación de peligro para sí o para los demás. Y esa evaluación es muy difícil de hacer. Es muy difícil de hacer por alguien que no es especialista porque no está formado en el tema. ¿Y eso se puede hacer en la calle como plantea la nueva ley? Bueno, este es otro aspecto, ¿no? Aparte de quién lo hace, está el tema de las condiciones. Yo creo que no. Por lo cual digo que hay un riesgo de decisiones apuradas, apresuradas, ¿verdad?, que invadan los derechos del ciudadano. Bien, Deli, ¿y qué respuesta le da el gobierno a la Asociación de Psiquiatría que claramente se manifiestan totalmente desacuerdo de la implementación de esta modificación de la ley? Hoy en la conferencia, Stephanie, le preguntábamos a Fernanda Auersperg. Lo que dijo a simple vista fue que no entendieron bien el espíritu de la ley. El espíritu de la ley, no hemos tenido un intercambio tampoco con la Sociedad de Psiquiatría, pero justamente es para estos casos bien específicos que no pretendemos estigmatizar, sino darle una respuesta humana y acorde a las necesidades de la persona. Esto es, en todos estos años, ¿qué termina pasando justamente con esta señora? Se la termina llamando al 911 y trasladada a una comisaría. Justamente eso es lo que no queremos. Queremos que esa persona sea trasladada a un centro hospitalario, se la valore, se la compense y pueda tener un tratamiento y luego sí, cuando la persona esté compensada y con su capacidad de juicio como para definir, poder ofrecerle las alternativas que tenemos desde el Ministerio. Bueno, y desde filas del gobierno, más precisamente del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se expresó este fin de semana y defendió la ley. La ley hay que cumplirla, o sea, es ley, no tenemos opción. En lo personal hace muchos años que insisto con este tema y no insisto por capricho. En realidad este tema es un pedido, una súplica muchas veces de madres sobre todo, pero de familiares. Gente que de alguna manera está en situación de calle en virtud de su adicción o salud mental. 70%. Muchos de los cuales cometen delitos. Terminan cometiendo delitos, se terminan presos. Hay mucha gente que está presa en nuestro país hoy porque le antecedió una adicción y una destrucción familiar. Entonces, es una necesidad y una súplica, como yo le decía. Ahora se convierte en ley. ¿Qué es lo que puede pasar razonablemente si se aplica la ley de faltas? Que esa persona no duerma más ahí. Tratar de que no tenga sus pertenencias y quizá, si no va a algún refugio que los hay, termine volviendo a la calle. Dentro de la polémica que se ha desatado por esta iniciativa que el presidente defendía y que yo creo que por lo menos a nivel social está bastante claro que es un grave problema de convivencia que existen en las ciudades, sobre todo que son personas que están necesitando de una atención. El tema es cómo se le da, de qué manera, si estamos preparados como país con nuestros sistemas para poder darle respuesta. A nivel político, en medio de una campaña electoral, obviamente este asunto también, Deli, ¿no?, ha generado cierta repercusión. Y el que fue consultado fue el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Ustedes veían en el comienzo del tape anterior, el presidente Lacalle Pou decía que esto es hacerle caso a esas madres que están desesperadas. Bueno, en este punto coincide Fernando Pereira, pero dijo que tiene dudas si es la solución. Lo que dice el presidente, que es un pedido a voces de los padres, que es un pedido desesperado, es así. Cualquiera de ustedes que haya conversado con una madre que tiene una circunstancia de este tipo, es lo que pide. Luego lo que hay que resolver, si eso es lo que resuelve el problema. Y yo me temo que no lo sea. Entonces debería haber una discusión más profunda, también con expertos, y deberíamos pensar en las políticas vinculadas a la salud mental como parte de la política de la salud pública, no como una política diferenciada del resto, como parte de las políticas de la salud. No puede ser que si a uno le duele, tiene un problema en el hígado, en el riñón, cualquiera se preocupe, y si tiene un problema de salud mental,
se lo segregue, se lo coloque a un costado. Entonces, mirar esto como parte de la medicina social, la medicina física y la medicina de la salud mental en forma conjunta parece ser una clave. Digamos, yo obviamente no soy experto en salud, pero sí tengo claro, por distintas dificultades que en mi vida anterior tuve, en mi trayectoria anterior tuve, una cantidad de personas les pasa esto y lo que tienen que tener es una ayuda que les permita volver a estar en el seno de la sociedad. Este proyecto puede ser verdad que escuche el grito desesperado de las madres, pero no sé si se tomaron en cuenta las críticas técnicas que había sobre el mismo, ¿no? Como decía Nicolás, el tema se mete en la campaña. Otro de los que se expresó sobre este fue Yamandu Orsi, candidato a la presidencia por el Frente Amplio. Dijo que hay muchos ex reclusos en situación de calle y que el Instituto Nacional de Rehabilitación, el INR, los está tirando a esa situación. Creo que no hay derecho a vivir así. Además, cuando yo veo que la composición de toda esa gente, que aumentó mucho, ¿no? Estamos como 3.000 ya. Pero pasa en todo el país, me lo he encontrado también en el interior del país, gente viviendo en la calle. Pero si ves la composición, muchísimos ex reclusos. O sea que nuestro INR los está tirando para la calle. De rehabilitación tiene poco. Entonces, ahí tenemos que entrar a ver el tema adicciones. Ahora, algo hay que hacer. Tiene que haber recursos, no hay más remedio. Esta noche fría es lamentable. Hay que tener mucho cuidado, porque ahí hay también un tema de que a veces ejerce cierta violencia por la resistencia de la propia gente. Es muy delicado. Bueno, ahí la palabra de Yamandu Orsi. Para ir finalizando el informe, decirles que desde el oficialismo se tilda a la Intendencia de Montevideo de no hacer cumplir la ley de faltas, que también está tipificado en esto. En los próximos días va a estar ocurriendo una reunión, se va a estar dando una reunión entre el gobierno y la Intendencia de Montevideo. El tema se maneja a nivel de la Prosecretaría de Presidencia, así que veremos. Y otro de los puntos para hacer mención es que el gobierno concurre al lugar a dar traslado a esa persona en situación de calle a través de denuncias de las propias personas. ¿A dónde se puede llamar para dar caso a estas situaciones? Al 0800 87 98 por las recorridas de los equipos del MIDES. Así que así las cosas. Muy bien, Eli, gracias. A ustedes.